En este video vamos a realizar un estudio de mecánica de suelos para la construcción de una vivienda ubicada en el asentamiento humano satélite Primaveral, segunda etapa, Manzana C', lote 6, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, departamento de Ica. Los expositores son Chilquío González Tamar, Castillón Chicaya Ermelinda, García Córdoba Adrián, Cabrera Tantachuco Alexander y Yuya de la Cruz Nilton Joel. Esta es la estructuración de nuestro índice. Introducción. En el campo de la ingeniería civil, la realización de un estudio de mecánica de suelos es un paso fundamental antes de cualquier construcción. Por consiguiente, este proceso es esencial, pues, para conocer a fondo las características físicas y mecánicas del suelo o del terreno donde se va a construir, ¿no? Con la finalidad, pues, de garantizar su estabilidad, su durabilidad y, en últimas instancias, la seguridad de quienes lo ocupan. En este contexto, el presente trabajo se enfoca, pues, en realizar el estudio de mecánica de suelos en el proyecto ya mencionado. Como objetivo general, tenemos realizar un estudio de mecánica de suelos. Los objetivos específicos, determinar la clasificación geotécnica precisa de los suelos presentes en el sitio de construcción, estudiar la conceptualización que contiene un estudio de mecánica de suelos y realizar una variedad de ensayos en laboratorio para obtener los resultados positivos que nos ayudarán a llegar a nuestro objetivo general. En el capítulo 1 tenemos el estudio de mecánica de suelos con fines de edificación o cimentación. Podemos ver el mapa geográfico de la localización del proyecto. También tenemos el plano de ubicación y localización, como podemos observar, y el plano de la calicata, ¿no? Donde se ha realizado, cuya calicata ha sido denominada C1. En la exploración de suelos, pues es cuando se realizan los trabajos en campo. En este caso ha sido pues la excavación a cielo abierto, ¿no? En el método de exploración podemos observar que las calicatas se realizaron de acuerdo a las normas establecidas para los estudios de mecánica de suelos, que es la E-050. Bueno, como capítulo 3 tenemos los ensayos realizados. Como primer ensayo tenemos el contenido de humedad, que nos dice que el contenido de humedad de un suelo es la relación expresada como porcentaje del peso del agua en una masa dada del suelo, de las partículas sólidas. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a determinar nuestro porcentaje de humedad de nuestra muestra de suelo obtenida en la calicata C1, anteriormente ya mencionada, también teniendo en cuenta nuestra norma técnica peruana, la 339.127, que nos habla del método del ensayo para determinar nuestro contenido de humedad del suelo, teniendo también materiales y equipos utilizados para este ensayo, como es el horno de secado, las balanzas, recipientes y EPP. Como proceso de elaboración de este ensayo, tenemos esta tabla donde hemos elegido el método tipo A, eh, en el cual vamos a determinar nuestra cantidad de muestras. En este caso, primero tendríamos que haber determinado nuestra granulometría máxima, lo cual nos resultó 1,5 pulgadas, y lo que significa que vamos a utilizar de muestra 1 kilogramo, ¿no? Acá tenemos el proceso de elaboración, determinamos nuestra granulometría máxima, 1,5 pulgadas, tamizamos nuestra muestra hasta obtener 1 kilogramo, anotamos el peso de la tara, la muestra, para luego así poder llevarlo al horno y esperar 16 a 24 horas para poder retirarlas y anotar seguidamente nuestro secado, ¿no? Como ya mencionado, teníamos que haber anotado nuestra fecha de inicio, de acuerdo a este cuadro, nuestra fecha de inicio, el inicio del secado, la hora final que hemos retirado la muestra del horno, también número de la tara, con el cual cada tara estaba codificado. Lo cual también tenemos la masa de la tara, determinamos la masa de la tara más el suelo húmedo, la masa de la tara más el suelo seco, la masa del agua, la masa de la tara, la masa de nuestra muestra seca, el contenido de humedad y finalmente nuestro promedio, lo cual todos estos datos nos tienen como resultado 4.03 en nuestro contenido de humedad de la muestra M2.
Ya, en el ensayo de granulometría nos dice que es de mucha ayuda para la construcción de proyectos, tanto estructuras como carreteras, porque con este se puede conocer la permeabilidad y la cohesión del suelo. Trabajamos bajo la norma técnica peruana NTP 339-128, que es el método de ensayo para análisis granulométricos. Como materiales y equipo utilizados tenemos el horno de secado, la balanza, taras, tamices y brochas. El proceso de la elaboración del ensayo, nuestro partícula máxima nos dio 1,5 pulgadas, entonces trabajamos como el método A como 10 kilos. El proceso de elaboración del ensayo sería cuartear en la muestra de la calicata y luego seguir con el pesado y el lavado del ensayo, el lavado del material. Luego pasamos a la granulometría y podemos ver que nuestro pesado de cada tamiz en diferentes pesos. Aquí podemos ver. De los datos obtenidos desde el tamiz 3/8 hasta el fondo, nos da un peso retenido en cada uno de ellos. Y para calcular la fórmula parcial retenido, nos da es el peso retenido del porcentaje sobre la masa de la muestra secada al horno por 100. En este caso nos da como resultado 2,22. Y la fórmula para calcular el porcentaje retenido acumulado sería el peso retenido corregido, porcentaje más parcial retenido, que nos daría 2,22 y 5,55. Y en la fórmula para calcular el acumulado que pasa sería 97,78 y 94,45. Graficamos nuestra curva granulométrica, lo cual nos arroja una forma así, mi curva. Después tenemos el coeficiente de curvatura y uniformidad dado por D10, D30, D60. Aquí tenemos el D10 que nos da 0, de 30, 0,13 y D60, 65. Y calculamos el coeficiente de universidad y el coeficiente de curvatura. Como tenemos 0 en D10, nuestro dos resultados nos arroja 0. Luego sacamos el ensayo del límite líquido y plástico. Se dice que el límite plástico es el contenido de humedad del agua máximo en el suelo, en el cual el suelo puede ser moldeado y retener su forma. Trabajamos bajo la norma técnica peruana 339.129, que es el método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad del suelo. Trabajamos con los materiales y equipos como la copa de casa grande, placa de vidrio, balanzas, vasijas, taras, pisetas, tamiz número 40, barra redonda, brochas y el remodelador. Aquí tenemos este proceso, ¿no? Que es el primero el tamizado de la muestra, luego colocado el pesado y se le aumenta con la piseta y se hace unos rollitos de bastón. Y después de culminar, de realizar el ensayo límite líquido y plástico en laboratorio, llegamos a la conclusión de la muestra no tiene plasticidad ni tampoco límite líquido, por lo que no se llega a formar el rollo como la varilla, sino se cuartea. Sistema de clasificación según método SUS. Según SUS, si son retenidos más del 50% en el tamiz número 200, son de partículas gruesas. En este caso, nuestro suelo es grueso. Luego analizamos la fracción gruesa. Dentro de ellas tenemos la fracción fina y la fracción gruesa, donde se determina las arenas y las gravas. En las arenas tenemos 67,70% y en la grava 5,55%. También nos dice que si más de la fracción del material grueso pasa por el tamiz número 4, es arena. En todo caso, nuestra muestra es un suelo, es arenoso, ¿no? En el siguiente diapositiva, analizamos el coeficiente de uniformidad de curvatura, donde que los datos nos da 0, ¿no? Entonces, es una arena mal graduada. Y también nos dice que los suelos comprendidos entre el 5 y el 12% que pasan por el tamiz número 200 son casos de doble simbología. En conclusión, nuestra arena es mal graduada. Siguiente diapositiva. En la clasificación del método ASTO. Según ASTO, los suelos gruesos son aquellos que pasan por el tamiz número 200 el 35% o menos. En este caso, es 26,75%. Siguiente punto. Primero, determinamos el índice de grupo con la siguiente fórmula, la cual reemplazamos como A, que nos da un valor de 0, B, 11,75, C es igual a 0 y D es igual a 0. La cual todos estos datos reemplazamos a la fórmula para hallar el índice de grupo, lo cual nos da 0.
Siguiente. Luego, con los datos obtenidos, reemplazamos en el cuadro número 1 de la clasificación ASTO, lo cual nos da como conclusión que finalmente es A-2-4, índice de grupo 0, lo cual es un suelo con presencia de gravas, arenas limosas y arcillas. Como siguiente punto, el perfil estratigráfico. En el siguiente perfil nos muestra las alturas de cada estrato que tenemos en nuestra calicata. Cada una de estas tiene una cierta altura. En este caso estamos trabajando nuestro ensayo con la muestra número 2, la cual nos indica que tiene una altura de 32 centímetros, siendo un material conformado por arena mal graduada, clasificándose en el sistema SUX como un material SP y en el sistema ASTO clasificándose en un grupo A2, subgrupo A2-4, con un índice de grupo siendo igual a 0, siendo un tipo de material compuesto por gravas, arenas limosas y arcillosas. Pasando con las conclusiones, se ha logrado concluir la clasificación geotécnica precisa de los tipos de suelo. Asimismo, estudiar la conceptualización que tiene un estudio de mecánica de suelos. Por otro lado, se realizó una variedad de ensayos en el cual nos ayudó a obtener los resultados adecuados y eficientes acerca de las propiedades que contiene el suelo estudiado. Finalmente, se logró conocer cómo realizar un estudio de mecánica de suelo para la construcción de una vivienda. En las recomendaciones, se recomienda realizar un estudio de mecánica de suelos para determinar con precisión la clasificación de los diferentes tipos de suelo. Así, nos permitirá comprender mejor las características del suelo y tomar decisiones en el diseño y ejecución de proyectos, sin olvidar estudiar las normas de cada ensayo que contiene un estudio de mecánica de suelos para obtener resultados eficientes y precisos. Aquí se pueden ver nuestras referencias bibliográficas en el cual hemos sacado nuestra información, los anexos de nuestra calicata, el proceso, las diferentes reuniones en Zoom y por último nuestra calicata realizada. Gracias, ingeniero. Esto sería todo. Por consiguiente, tenemos los mapas que son necesarios para el estudio de nuestra mecánica de suelo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero.